Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca quise venganza. Lo juro por Dios, quería justicia, aunque ya sabía que esa palabra no pesa nada en este país. Mi hijo se llamaba Adrián. Lo crié sola desde que su papá se fue con otra mujer cuando el niño tenía apenas 5 años. Vivíamos en una colonia de esas que están siempre a medias. Calles sin pavimentar, postes que no sirven, banquetas rotas, pero con vecinos que se cuidan entre ellos. Aquí en Apatzingán, uno aprende a moverse en silencio, a no hacer preguntas, a mirar sin ver, pero no a enterrar a un hijo. Adrián tenía 21 años. Trabajaba en una purificadora de agua, salía todos los días a las 7:30 con su bicicleta. Nunca fue de problemas. No fumaba, no tomaba, y si a veces se desvelaba, era por andar jugando videojuegos. Lo único raro es que le gustaba escuchar los comunicados del ejército en las mañanas, como si le interesara saber quién mandaba cada semana. El último día que lo vi fue un miércoles. Me acuerdo porque era día de plaza, y le dejé preparado su desayuno mientras yo salía al mercado. Al regresar, encontré su taza vacía, la cama tendida, todo en orden, como siempre. Pero no volvió a casa esa noche, tampoco la siguiente. Fui al trabajo. Me dijeron que no llegó. Fui a la policía. Me tomaron los datos como si fuera trámite de papelería. A lo mejor se fue con una muchacha, me dijo uno, sin levantar la cabeza. Mi hijo no se va sin avisarme, le respondí. Me miró como si estuviera exagerando, como si fuera una más. A los 3 días, fui al CEMEFO. No estaba. Hospitales tampoco. Fue una semana de buscarlo por calles, por baldíos, por grupos de Facebook. Una noche, una amiga me dijo en voz baja que en la carretera rumbo a Tepalcatepec habían encontrado una camioneta abandonada con restos dentro. No me dijo más, solo me apretó la mano. Así que fui, solita. La camioneta ya había sido remolcada, pero un señor de una vulcanizadora cercana me dio un número escrito en un papel mojado. Era de un tal Güero, que al parecer tomaba fotos de los accidentes antes que llegaran los federales. Le llamé. Me pidió 500 pesos. Le dije que no los tenía, que solo quería saber si mi hijo estaba ahí. Me mandó una foto por WhatsApp sin decir palabra. Eran huesos, solo eso. Pero entre la tierra y la sangre seca había un tenis blanco. Yo lo conocía. Se lo compré yo en el mercado de segunda, unos con la lengüeta azul deshilachada. Era de Adrián. No necesitaba pruebas de ADN. No necesitaba más. Me desplomé ahí mismo, junto a la estufa. No grité, no lloré. Me quedé con la cabeza entre los brazos, respirando como si me hubieran dado un balazo en el pecho. Pasaron 2 días hasta que me llamaron. Venía un militar a darme una explicación formal. No dijeron cuál. Lo recibí en la puerta. Uniforme planchado, voz cortés, mirada vacía. Dijo que estaban haciendo investigaciones, que el caso de mi hijo era parte de una operación mayor, que lamentaban la pérdida. No entendí nada. Solo veía cómo la lluvia le escurría por el cuello de la camisa. Después de eso, el miedo se instaló en mi casa. Primero, pasaban camionetas sin placas por la calle. Luego, helicópteros del ejército bajando en el campo de fútbol. Y después, los soldados. Recorrían la colonia con rifles cruzados en el pecho, botas que sacudían la tierra. Adrián los miraba desde la azotea cuando era niño, como si fueran héroes de película. Ahora yo bajaba la mirada cada vez que uno se acercaba. Y fue ahí, en uno de esos recorridos, que lo vi. No lo esperaba, ni siquiera pensaba en eso. Pero una tarde de mayo, mientras barría el frente, pasaron 2 camionetas de la Sedena. En la batea, sentados como estatuas, iban 5 soldados. Uno de ellos bajó la vista. Me miró. Fue una fracción de segundo, pero lo reconocí. Ese rostro, esa mandíbula, esa mirada. Lo había visto antes. No en mi colonia, no en la televisión. En un video.
Uno de esos que corren por WhatsApp y que nadie quiere ver completo. Uno que me mandó, sin querer, un primo lejano, cuando aún buscaba a Adrián. Duraba apenas 1 minuto y medio. Se escuchaban gritos. Un cuarto de concreto, piso mojado. Un joven amarrado con cables a una silla, el rostro golpeado. Uno de los hombres que lo rodeaban se acercaba y lo insultaba. Ese hombre era él. El soldado que ahora me miraba desde una camioneta del ejército. Sentí que el corazón se me iba por la garganta. Dejé caer la escoba. El soldado apartó la mirada. La camioneta siguió. El ruido del motor se perdió entre los ladridos de los perros. Esa noche no dormí. No lo denuncié. ¿A quién? ¿A los mismos que me lo mandaron? Solo hice una cosa. Imprimí el video. Le tomé fotos cuadro por cuadro. Una de ellas era clara. El rostro del soldado de perfil, con una cicatriz bajo la oreja izquierda. Lo imprimí también. Lo guardé todo en un sobre y lo enterré en una caja bajo el altar de mi hijo. Esperé. Pasaron semanas. El convoy dejó de pasar. Pero una noche, cerca de las 3 de la madrugada, tocaron mi puerta. No era la policía, no era la Sedena. Eran ellos, los otros. Hombres con pasamontañas, camionetas sin placas. Uno traía una tablet. Me mostró una imagen. Era la misma foto del soldado. ¿Lo reconoces?, me preguntó. No respondí. Nos dijeron que tú sabías algo, insistió. Yo no había dicho nada a nadie. ¿Cómo lo supieron? Entonces uno de ellos, más joven, se me quedó mirando. El chavo era tu hijo, ¿verdad? Asentí. Ese soldado trabajaba con nosotros antes, pero se volteó. Empezó a mover cosas por su cuenta, a levantar gente sin permiso. Otro le interrumpió. Ya no hay códigos, jefa. Todos hacen lo que quieren, pero tú viste algo que vale. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Nada. Solo que sepas que nosotros sí vamos a hacer algo. Él ya no va a estar paseando por aquí. Y se fueron. No entendí si era una amenaza o una promesa. Días después, salió en las noticias. Un enfrentamiento en Michoacán. Un convoy del ejército emboscado. 4 soldados muertos. Uno de ellos con una cicatriz bajo la oreja izquierda. Nada más. Ni nombre, ni detalles. Pero yo supe. Era él. No me sentí mejor, ni peor. Solo vacía. No he dicho esto a nadie, ni a mis hermanas, ni al sacerdote, ni a las madres del colectivo, porque esta no es una historia para contar. Es una herida que no se cierra. Hay quienes buscan justicia. Hay quienes claman por la verdad. Yo solo sigo limpiando el altar, cambiando las flores. Y cuando me siento en la puerta por las tardes, escucho el viento mover los cables y a veces juro que alcanzo a escuchar su risa, la de Adrián, libre, donde ya no pueden tocarlo. Nunca pensé que terminaría metido en algo así. Yo era soldado, sí, pero de los que hacen su trabajo sin levantar mucho la voz. Uno más entre muchos. No era ni el más valiente, ni el más cabrón. Pero sobreviví. Nos destinaron a la Sierra de Chihuahua en mayo. El calor empezaba a apretar. El traslado fue abrupto. De la nada, nos dijeron que nos asignarían a una nueva base que apenas estaba terminándose. Lo raro no era eso. Los traslados son pan de todos los días, sino la forma en que nos lo comunicaron. No hubo junta oficial, ni explicación. Solo órdenes y un camión. Éramos 8. Una unidad pequeña, supuestamente de avanzada. El capitán Rodríguez nos dirigía, hombre seco, de bigote recortado y mirada que no titubeaba. De esos que aprendieron a sobrevivir en el narcoestado sin hablar de más. En el camión nos dijo lo único que necesitábamos saber, según él. Van a cuidar una instalación estratégica, punto. No se hagan preguntas. La base no tenía nombre. Nos dijeron que oficialmente no existía. Solo coordenadas. Sierra Tarahumara, latitud tal, longitud tal. Cuando llegamos, lo primero que noté fue que aquello no parecía una construcción militar. Era demasiado moderna. Cemento recién colado, cercas electrificadas, torres de vigilancia,
sensores térmicos. Ni en las instalaciones oficiales de la Sedena había tanto lujo. Todo brillaba como recién estrenado. Nos recibió un civil, moreno, traje beige, lentes oscuros, botas limpias. Nos pidió los nombres sin vernos a los ojos. Luego se giró y nos dejó solos. Rodríguez ni se inmutó. Durante las primeras semanas todo fue rutina. Guardias nocturnas, rondines, prácticas de tiro. Nadie preguntaba por qué había antenas de transmisión apuntando al cielo o por qué el generador estaba custodiado por 2 perros entrenados con más disciplina que nosotros. Lo raro empezó el día que llegaron los primeros camiones. No tenían logotipos, pero eran Kenworths nuevecitos, blancos, con remolques refrigerados. Llegaban por la madrugada, entre las 3 y las 4, como si quisieran evitar miradas. Bajaban por el camino de terracería que conectaba la base con el poblado más cercano, a más de 1 hora en vehículo. Rodríguez siempre salía a recibirlos, solo él. Nadie más tenía permiso de acercarse. Es equipo médico, vacunas para comunidades rurales, nos dijo una vez, con una sonrisita de esas que dan más miedo que calma. Pero los traileros no eran trabajadores normales. Uno de ellos, recuerdo, llevaba un rifle de asalto cruzado en la espalda, como si fuera parte del uniforme. Nadie lo cuestionó. Una noche, mientras hacía ronda, me acerqué más de la cuenta a uno de los remolques. Estaba mal estacionado, y el reflejo de la luna dejó ver algo por una rendija. Paquetes envueltos en plástico negro, como los que se usan para el fentanilo en polvo. Y no eran pocos. Calculé, a ojo de buen cubero, que el cargamento valía millones. Me alejé como si nada. Esa noche no dormí. A los pocos días, uno de mis compañeros Morales desapareció. No hubo balacera, no hubo sangre, simplemente ya no estaba. Su litera intacta, su rifle en su sitio, como si se hubiera esfumado. Rodríguez dijo que lo habían reubicado por indisciplina, pero Morales era el más cuadrado de todos, uno de esos que no hablan ni se quejan. A nadie le cuadró su salida. Desde ahí, todo cambió. Los cargamentos empezaron a llegar con más frecuencia, 3, 4 veces por semana. A veces, 2 en un solo día. La rutina dejó de ser militar. Ahora éramos custodios de algo que ni entendíamos. Nos volvimos vigilantes, porteros de la nada. Y lo peor, dejamos de recibir instrucciones del ejército. Nada por radio, nada por satélite. Solo Rodríguez, que cada vez hablaba menos y fumaba más. Un día me armé de valor. Quise preguntarle qué demonios estábamos haciendo ahí. ¿Sabe usted que estamos protegiendo, mi capitán? Su respuesta fue seca. Lo único que debes proteger, González, es tu lengua. Hay hombres que matan por saber, y hay otros que viven por callar. Decide de qué lado quieres estar. Para entonces, ya no dormía. Algo en el ambiente era denso, espeso, como si respiraras humo aunque no hubiera fuego. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, los camiones nunca regresaban por el mismo camino. Llegaban por la sierra, pero no salían por donde entraban. Se iban por otra ruta, una que nadie vigilaba y que cruzaba directamente hacia el norte. Eso me lo dijo uno de los cocineros, un chamaco joven que se encargaba de las raciones. Van pa'l gabacho, sargento. Eso no son vacunas, ni madres, me dijo bajito, mientras limpiaba un cuchillo. Días después, lo encontraron muerto. Se había caído por una pendiente de más de 50 metros. El informe fue rápido, limpio. Cierre administrativo. Nadie lloró. Yo sí. Pasó casi un mes hasta que recibimos la visita de el ingeniero, como lo llamaban los pocos que se atrevían a pronunciar su nombre. Era el capo que, según los rumores, había financiado toda la base. Llegó en una Suburban blindada, con más escoltas que un general. Su rostro nunca se mostró, pero su voz era como aceite caliente sobre el rostro, suave, pero insoportablemente densa. Nos formaron en la explanada. Él caminó entre nosotros, oliendo miedo. Dijo pocas palabras. Los que están aquí ya no están en el ejército. Están conmigo. No se hagan los patriotas, porque aquí no hay patria.
Aquí hay silencio, y a los que no saben callar, ya saben cómo termina. Luego se fue, como si nunca hubiera estado, pero a partir de esa noche, Rodríguez cambió. Ya no era solo un capitán, era algo más, un intermediario. El lenguaje militar desapareció, ahora todo era: el Señor necesita esto, el Señor no quiere preguntas, el Señor no tolera errores. Y entonces supe que nos habían vendido, enteros, como si fuéramos herramientas de carne, armas con uniforme, pero sin alma. No me fui porque no podía, porque en medio de la sierra, sin comunicación, sin respaldo, desaparecer es fácil, y porque ya había visto lo que le hacían a los que dudaban. Pero no me rendí. Empecé a registrar en secreto fechas, matrículas de los camiones, rutas alternas, horarios. Todo lo que pudiera servir algún día. No sé para quién, quizá para mí mismo, para no olvidarme de que todavía era humano. Una noche, vi algo que terminó de romperme. Uno de los remolques se abrió por error. El chofer lo había dejado mal cerrado. Me acerqué antes de que llegaran los demás. Dentro, junto a los paquetes negros, había algo más. 3 cuerpos, jóvenes. Uno de ellos, una mujer, todos con la boca tapada y las manos atadas con cinchos. Parecían dormidos, pero no lo estaban. Ese cargamento no era solo droga, era gente. Gente que no llegaría a ningún lado. Rodríguez lo vio también, pero no dijo nada. Solo cerró la puerta y ordenó que nadie se acercara. Ahí supe que, si me quedaba, iba a morir. O algo peor, iba a convertirme en eso. Planeé mi huida durante semanas. Una noche sin luna, mientras llovía. Dejé el uniforme, el arma y mis papeles. Bajé por una vereda que solo los tarahumaras conocen, guiado por un mapa viejo que compré a un campesino a cambio de mis botas. Caminé durante 2 días. Dormí entre piedras. Bebí de un arroyo que olía a hierro. Y al final, llegué. A la civilización, a los teléfonos, a las preguntas. Fui directo a la base de Delicias. Nadie me creyó. Me llamaron desertor. Me investigaron. Pero tenía las pruebas. Y eso bastó. No puedo contarte qué pasó después. Solo que la base fue desmantelada en un operativo silencioso. Que Rodríguez fue encontrado en su litera con un tiro en la sien. Y que el ingeniero sigue libre. Porque hombres como él no desaparecen, solo se reubican. Yo estoy vivo. Cambié de nombre, de estado, de historia. Pero cada vez que escucho un camión Kenworth en la madrugada, algo dentro de mí se congela. Porque sé lo que transportan, porque sé lo que fui. Y porque aún me pregunto cuántos soldados siguen ahí, sirviendo sin saber para quién, en algún punto perdido de la sierra, donde la patria ya no tiene bandera, solo precio. Yo me llamo Diego y nací en un pueblo olvidado del norte de Zacatecas que ni aparece completo en Google Maps. Se llama San Nicolás del Mezquite. Unos 200 habitantes, la mayoría gente mayor, rancheros, unos cuantos borrachos funcionales y los jóvenes que aún no se han ido al otro lado o a las maquilas de Saltillo. Mi papá era de los que se quedó, igual que yo. Aquí la vida era tranquila, o al menos lo parecía. Nadie hablaba de lo que se sabía, porque hablar era exponerse. Una camioneta sin placas podía pasar por el centro del pueblo y todos volteaban hacia otro lado como si no la hubieran visto. Eso no era miedo, era supervivencia. Todo cambió un miércoles. Era 1 de julio, y me acuerdo bien porque ese día me tocaba llevar a mi madre a una cita médica a Concepción del Oro. Pero no pudimos salir. Desde temprano se escuchaban motores. Primero pensé que era la banda de don Adrián que andaba ensayando con sus bocinas a todo volumen, pero cuando salí, vi algo que no se me va a olvidar nunca. Un convoy del ejército mexicano, con más de 10 unidades, entrando al pueblo como si fuéramos frontera con otro país. No traían sirenas ni hacían ruido de alerta. Era un avance lento, preciso. Los soldados llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas y apuntaban sus armas hacia todos lados.
Entraron por la calle principal, avanzando como si supieran exactamente a dónde iban. No sabíamos qué hacer. Nadie sabía. Algunos cerraron sus puertas. Otros salieron, como yo, solo para mirar. Hasta que un oficial, un tipo alto con lentes oscuros y chaleco antibalas, gritó algo que cambió todo. Todos los hombres de entre 15 y 50 años salgan a la plaza central. Tienen 5 minutos. Pensé que era una revisión de rutina, un operativo más de esos que hacen para tomarse la foto. Pero mi madre me agarró del brazo y me dijo que no fuera. Yo ya tenía 28. Trabajaba con mi papá cuidando ganado. Nunca me metí con nadie, ni pleitos, ni deudas. Pero supe que si me escondía me iban a buscar y eso podía ser peor. Fui a la plaza. Ya había otros ahí. Mi primo Chepe, el hijo de don Lencho, los 3 hermanos de la familia Ruiz y varios más. Éramos como 20 hombres parados frente a la iglesia, todos confundidos, mirando de reojo a los soldados que nos apuntaban sin disimulo. Uno de ellos nos tomó nombres, otro nos pidió nuestras identificaciones. Los que no traían, los treparon primero a las camionetas. A mí me dejaron para el final. Me acuerdo que me temblaban las piernas, pero traté de mantener la calma. No quería parecer culpable de nada. Cuando me subieron a la caja de la pick-up, fue que noté lo que no encajaba. Los vehículos no tenían número de unidad, ni placas visibles. Los uniformes parecían oficiales, pero algo no estaba bien. Uno de los soldados tenía tatuajes en los dedos, algo que los militares verdaderos no pueden tener. Otro no traía la bandera de México en el uniforme. Alguien detrás de mí preguntó, ¿a dónde nos llevan? Nadie respondió. Nos sacaron del pueblo por la terracería que va hacia el río. Conozco bien ese camino. Lo recorrí 1000 veces en mi infancia. Pero ahora se sentía como si nos estuvieran alejando del mundo. A medio camino, la caravana se detuvo. Nos bajaron a todos, uno por uno. Nos formaron en fila. Y de pronto los soldados se quitaron los pasamontañas. Ya no eran soldados, eran sicarios. Uno de ellos, el del tatuaje en los dedos, se paró frente a nosotros con un folder lleno de papeles y fotos. Aquí traemos una lista. Vamos a hacerles unas preguntas. No más cooperen. El que diga la verdad, se va. El que mienta, ya sabe. Mi estómago se apretó como si me hubieran dado un puñetazo. Entendí que lo del ejército era solo una fachada. Nos estaban haciendo pasar por una limpia, una purga disfrazada de operativo federal. A mi primo Chepe lo acusaron de pasar información a la Guardia Nacional. Él juraba que no. Gritaba, lloraba. Lo golpearon con una tabla y se lo llevaron a unos metros entre los matorrales. Ya no lo volvimos a ver. Al hijo de don Lencho lo acusaron de vender piedra para un grupo contrario. Se orinó encima del miedo, le dieron un cachazo y también lo separaron. A mí me preguntaron si conocía a un tal comandante Pelón. Les dije que no, que nunca lo había oído nombrar. Me miraron con cara de duda, revisaron su lista. No estaba mi nombre. Uno de ellos, el más joven, me jaló hacia un lado. Tú no estás en la lista. No te metas donde no te llaman. Regrésate al pueblo caminando. Ya sabes lo que pasa si hablas. Y me soltaron. Volví al pueblo a pie, solo. Nadie más regresó conmigo. Eran casi las 7 de la noche cuando llegué. La plaza estaba vacía. Las mujeres se asomaban tras las cortinas. Algunos niños lloraban. Los más viejos rezaban en voz baja. Mi madre me abrazó como si me hubiera visto volver del infierno. A las 2 de la madrugada, las redes se llenaron de imágenes. Primero fueron los grupos de WhatsApp, luego el Facebook del pueblo vecino. Se veían claramente 8 hombres colgados del puente de la carretera, con narcomensajes escritos en cartulinas fosforescentes. A uno le reconocí la camisa. Era mi primo Chepe. Los mensajes decían lo de siempre. Esto les pasa a los soplones. El pueblo ya tiene dueño. 0 tolerancia a los traidores. No había presencia militar verdadera. La Guardia Nacional no llegó. Nadie hizo preguntas. Al día siguiente, una grúa quitó los cuerpos como si fueran ramas caídas tras una tormenta. Los cuerpos los entregaron 3 días después.
en bolsas negras, sin actas, sin autopsias, solo los restos y el silencio. Desde entonces, el pueblo vive con la boca cerrada. Yo también. No sé por qué me dejaron ir. Tal vez fue un error. Tal vez sabían que con uno que quedara vivo bastaba para que el mensaje se corriera. Un sobreviviente vale más que 8 muertos, dicen. No volví a salir solo. Ya no voy a la plaza. Mi madre me suplica que me vaya. A veces, en la madrugada, escucho motores a lo lejos y siento que vienen por mí. Que fue una tregua, no un perdón. Y cada día me repito lo mismo. Yo no vi nada. Yo no dije nada. Yo no sé nada. Pero cada vez que paso por ese puente, bajo la mirada. Y no porque me dé vergüenza, sino porque sé que algún día mi nombre también puede aparecer en esa lista. Y esta vez no habrá error. Me llamo Óscar Calderón. Tengo 34 años, nací en Culiacán, pero me crié en Hermosillo. Soy cabo primero en el ejército mexicano. A lo largo de mi carrera he hecho de todo. Operativos en zona urbana, reconocimiento en sierras, escolta, retenes, hasta limpieza de campamentos. Pero lo que pasó aquel fin de semana en Zacatecas, eso fue otra cosa. Era sábado. Habíamos terminado una operación en Valparaíso. Llevábamos más de una semana allá, durmiendo donde podíamos y comiendo frío. Nos dieron un día para reagrupar y descansar. Pero a las 7:35 de la mañana, el jefe de radio entró a la sala con el teléfono en la mano, pálido. Tenemos reporte de desaparición forzada en Atotonilco. 4 hombres armados bajaron de 2 camionetas y se llevaron a 2 menores y a su padre. Testigo anónimo. Quiere que mandemos tropa. No era raro. Lo raro fue que, en menos de una hora, llegaron 3 reportes más, todos del mismo pueblo. Uno decía que había un cuerpo colgado en la plaza, otro que estaban quemando casas. El último era el más desesperado. Por favor, ayúdennos, los sicarios están matando a todos. Todo apuntaba a una masacre. Nos movilizaron de inmediato. Éramos 12 soldados y 2 oficiales. Yo iba de artillero, manejando la Browning arriba de la Cheyenne. 2 unidades más nos acompañaban. El teniente Vera iba al mando del convoy. Hombre serio, seco, pero firme. Nadie lo cuestionaba. Salimos poco después de las 9:15. Llevábamos el convoy cargado, armamento completo y chalecos antibalas nivel 4. Atotonilco es un pueblo chiquito, unos 800 habitantes, entre los cerros, cerca del límite con Jalisco. El camino era de terracería, y conforme avanzábamos, algo se sentía extraño. No había nada, ni un alma, ni un perro. Casas de adobe cerradas a piedra y lodo, puertas con cadenas, ventanas tapadas con madera. Al llegar, el primer detalle que me inquietó fue que no había señales de violencia. Ninguna casa quemada, ni disparos, ni cuerpos. Nada. Solo un silencio espeso, casi artificial. Parecía un pueblo fantasma. Despliegue en rombo, limpieza por sectores, ordenó Vera por el radio. Nos bajamos, avanzamos con precaución, revisamos casa por casa. Estaban vacías, la mayoría con comida fresca en las estufas, como si todos hubieran salido corriendo en cuestión de minutos. Y entonces escuchamos el primer disparo. Fue un solo tiro, seco, como a 200 metros, del lado norte. Inmediatamente nos reagrupamos y avanzamos. Pero cuando llegamos, no había nadie. Solo un casquillo calibre 9 milímetros y una mancha de sangre en la tierra. Ni rastro del cuerpo. «Esto no cuadra», murmuró López, uno de los compañeros. «Es una trampa», dijo el sargento Montes, que venía conmigo. «Nos quieren aquí adentro». El teniente Vera no lo dijo en voz alta, pero lo sabía. Nos estaban manipulando. Fue entonces cuando uno de los soldados que habíamos dejado en la Cheyenne nos llamó por el radio, nervioso. «Mi teniente, se nos está acercando una camioneta, blanca, Tacoma. Trae hombres armados. Son varios».
No abran fuego hasta que den el primer disparo, respondió Vera. Escuchamos el estallido por la radio. Una ráfaga. Nos están tirando, repito, nos están... El radio se cortó. Corrimos hacia la entrada del pueblo. Apenas llegamos, vimos el desastre. 2 Cheyennes del ejército hechas trizas. La Browning estaba perforada. Los 2 soldados que las custodiaban, muertos. Los habían bajado y rematado en el suelo. Ya no era una emboscada, era una ejecución planeada. El teniente Vera no dudó. Nos quieren rodear, nos están forzando a quedarnos, retrocedan a la plaza. Defensa perimetral. Nos atrincheramos en la iglesia. Era de piedra, sólida. Cerramos las puertas y comenzamos a cubrir los accesos. Nos estaban cazando como animales. Y lo peor, nadie respondía por radio. No teníamos señal de satélite ni cobertura de celular. Estábamos incomunicados. Entonces, uno de los soldados, Reyes, vio por la mirilla algo que lo paralizó. Mi teniente, hay civiles allá afuera, niños, mujeres, vienen caminando hacia nosotros. No sabíamos si eran rehenes, halcones o carnada. Vera ordenó no disparar. Dejamos que se acercaran. Eran 5. Una señora con 3 niños, uno de ellos cargado en brazos y un joven como de 17 años con las manos alzadas. Nos están matando, por favor, déjenos entrar. La señora estaba llorando, tenía sangre en la ropa. El teniente dudó, pero no podía dejarlos ahí. Los dejamos pasar. Los revisamos uno por uno. No traían armas. El niño más pequeño tenía una cortada en el muslo, leve, pero el joven no hablaba. Solo nos miraba con una mezcla de miedo y algo más. Unos minutos después, escuchamos un altavoz. Alguien afuera, con un tono burlón. Militares, ya los tenemos, no se hagan pendejos, su gente ya está muerta. Ríndanse, salgan de uno por uno y les prometo que los dejamos vivir. Uno por uno. Suelten las armas, les damos 5 minutos. Y el silencio volvió. Vera no contestó. Solo apretó la mandíbula. Sabía lo que eso significaba. Los querían vivos, pero no para negociar. Pasaron los minutos. Nada. Ni disparos, ni más voces. Solo ese maldito silencio. Entonces vino lo peor. Una explosión. No una granada. Era más fuerte. Habían puesto un explosivo en una de las casas cercanas. Nos lanzaron fragmentos de concreto y tierra hasta la iglesia. Luego vino el ataque, de todos lados, disparos desde las azoteas, desde las esquinas, estaban por todos lados, nos tenían rodeados. Respondimos como pudimos. Yo me subí al campanario con la M4. Otro soldado, Mendoza, cubría el flanco sur con la escopeta. López disparaba desde una ventana con el G3. Vimos por fin a los enemigos. No eran improvisados. Chalecos tácticos, armas largas, pasamontañas, sicarios bien entrenados. Uno de ellos traía lanzagranadas. «Bájense del campanario ya», gritó Vera. No alcanzamos a reaccionar. La granada impactó el muro a menos de 3 metros. La explosión me lanzó de espaldas. Todo se volvió blanco. Perdí el equilibrio. Caí al piso del campanario y sentí un dolor agudo en la pierna derecha. Sangraba. Mendoza no tuvo tanta suerte. Lo vi desplomarse. No se movió más. Reyes subió por mí. Me cargó como pudo y me bajó a rastras hasta el altar. Me aplicaron un torniquete improvisado. No podía apoyar el pie. El dolor era insoportable. «Nos vamos ya», ordenó Vera. «Nos están rebasando». La señora gritó, rogando que no la dejáramos. El joven seguía en silencio, pero ahora sonreía. Vera lo notó. «¿Quién eres tú, cabrón?» El muchacho lo miró directo y dijo una sola palabra: «Halcón». Entonces lo entendimos todo. Ellos nos habían guiado a la iglesia. Era la última parte de la trampa. Vera le disparó sin dudar. El joven cayó. El grito de la señora confirmó lo que sospechábamos. Ella también sabía. Ya no podíamos confiar en nadie. Nos lanzamos por la puerta trasera. Vera, Reyes, López y yo. Solo quedábamos 4. Corrimos por una calle lateral, esquivando las balas. Reyes recibió un tiro en el hombro, pero siguió.
Avanzamos entre casas y corrales hasta llegar a un sembradío. Ahí nos arrastramos, cubiertos por el maíz seco, durante lo que parecieron horas. Los sicarios no nos siguieron. No tenían prisa. Ellos sabían que ya no teníamos apoyo. A las 5:42 de la tarde, por fin, en una colina, logramos captar señal con un radio portátil de emergencia. Vera lanzó el mensaje de auxilio. Nos respondieron desde el cuartel de Jerez. Tardaron más de 1 hora en llegar con un Black Hawk. Nos sacaron a los 4. Yo con la pierna rota, Reyes con una herida de bala, López con un corte profundo en la espalda, Vera intacto, pero con la mirada perdida. El reporte oficial habló de una emboscada hostil en zona conflictiva. Nunca se supo cuántos eran. Nunca se encontró el cuerpo del joven, ni el de Mendoza, ni el de los soldados de las Cheyennes. El pueblo quedó vacío. 1 semana después, la zona fue declarada controlada. Pero nadie volvió a pisar a Totonilco. Hoy sigue siendo una mancha gris en los mapas satelitales. Desde entonces, cada vez que recibimos un reporte de auxilio, nadie actúa sin confirmar con 2 o más fuentes. Porque ahora sabemos que hay pueblos que ya no son pueblos. Son trampas con nombre y cruz, esperando que alguien vuelva a caer. Mi nombre es Iván Torres. Hasta hace poco era cabo primero del 7º Batallón de Infantería con base en Reynosa, Tamaulipas. Tengo 28 años y una hija que me espera en Ciudad Victoria. Esto que voy a contar no tiene nada de gloria, ni de patriotismo barato. No esperes eso. Lo que viví esa noche fue una lección amarga sobre lo que realmente somos para el Estado. Carne que se tira a la guerra, sin garantías de regreso. Todo comenzó con un rumor. Un informante civil había pasado el pitazo de un supuesto laboratorio de metanfetaminas escondido en un rancho al sur de Camargo, a pocos kilómetros de la frontera. Lo raro fue que la información no venía por los canales normales, sino que llegó directamente al coronel con una nota manuscrita, sin firma. Pero la ubicación era precisa, demasiado precisa. Y en mi experiencia, cuando las cosas llegan tan fáciles, suelen venir cargadas de plomo. Aún así, nos ordenaron montar el operativo. Éramos 18 elementos, todos armados hasta los dientes. Nos repartieron los puntos como en cualquier incursión, 3 escuadras, una para el flanco norte, otra para el sur y la mía que entraría por el frente. Yo iba como punto 1, con el sargento Bermúdez cubriéndome. Era de noche, poco después de las 23. La luna estaba entera y nos iluminaba demasiado, lo cual no me gustaba. Prefería la oscuridad para estos casos. Al menos ahí uno tiene dónde esconder el miedo. Llegamos en 3 unidades, camionetas blindadas, las oficiales. A medio kilómetro del rancho nos bajamos y avanzamos a pie. Nadie hablaba. Solo el sonido del pasto seco quebrándose bajo las botas y el zumbido de los insectos en la maleza. El aire olía a estiércol y a gasolina vieja. El tipo de mezcla que te dice que ese lugar ha estado abandonado, pero no vacío. El rancho estaba rodeado por una cerca de madera podrida. Tenía una casona al centro y un par de bodegas a los lados. No había luces encendidas, ni perros, ni movimiento. Demasiado silencio. Cuando llegamos al cordón, el capitán dio la señal. Nos esparcimos y rodeamos la propiedad. Yo avancé hasta la puerta principal. Estaba cerrada, pero no con llave. Eso fue lo primero que me hizo temblar. Empujé la hoja de metal oxidado y entré. No había nadie, solo el eco de nuestros pasos retumbando en el interior vacío. El lugar olía a químicos, sí, pero no a los que esperaba. Era un olor ácido, más denso, como si algo se estuviera descomponiendo adentro de un tambo. «Limpio», dijo Bermúdez detrás de mí, bajando el arma. Pero no estaba limpio, solo lo parecía. Caminamos hasta el fondo de la casona. En una de las habitaciones encontramos el primer indicio de que algo no cuadraba. Una mesa con platos de comida aún caliente. Frijoles, tortillas, carne, recién servida. Pero no había nadie. «No puede tener más de 20 minutos esto», dije, tocando la olla. «Están cerca,
susurró Bermúdez. Y entonces lo escuchamos. Un clic, pequeño, seco, como si alguien hubiera activado un encendedor. Después, nada. Tardé menos de un segundo en darme cuenta de lo que era. ¡Al suelo!, grité, y me lancé contra la pared. La explosión vino como una maldición. Primero un destello blanco, y luego el rugido de 1000 demonios saliendo de las entrañas del infierno. La casona entera voló por los aires. Sentí la onda de calor levantarme del piso, como si fuera una hoja seca. Luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, tal vez minutos, tal vez segundos. Me despertó el olor a carne quemada. El mío. La pierna izquierda estaba abierta desde el muslo hasta la pantorrilla, y la bota humeaba. A mi lado, el cuerpo de Bermúdez yacía boca abajo, con la espalda convertida en un mapa de sangre. El rancho era un infierno. Una de las bodegas había colapsado. El fuego devoraba los marcos de las ventanas y la tierra misma parecía hervir. Escuchaba gritos, órdenes dispersas, disparos al aire. No sabíamos de dónde venía el ataque, si es que había uno. Todo había sido una trampa. Nos usaron como cebo. El supuesto laboratorio no era real, o mejor dicho, lo fue, pero lo habían convertido en un señuelo, cargado con explosivos y trampas. Alguien sabía que iríamos. Nos estaban esperando. Los narcos, seguro, pero también me atrevo a pensar que alguien de adentro les dio la hora exacta. Como pude, me arrastré fuera del escombro. Había cuerpos por todos lados. Uno de los soldados tenía la cara completamente derretida. Otro se arrastraba sin piernas, dejando un rastro de sangre sobre la grava. Alcancé a ver a un compañero disparar su arma al aire, gritando nombres. No hubo respuesta. Los radios no funcionaban. 1. La explosión también reventó las frecuencias. Solo ruido blanco. Nos replegamos al perímetro, los pocos que quedábamos de pie. Éramos 6, todos heridos de alguna forma. Uno de los tenientes tenía la clavícula expuesta. Otro había perdido un ojo. El capitán no apareció. Solo encontramos su gorra junto al cráter que había sido la sala principal de la casona. La segunda explosión vino después, más pequeña. Fue una mina artesanal. Se activó cuando uno de los nuestros intentó buscar el cuerpo del conductor. Murió al instante. Perdimos la cuenta de los caídos. No había forma de contabilizar. Solo recogimos lo que pudimos. La mayoría de los cuerpos quedaron irreconocibles. Alrededor de las 2 de la madrugada llegaron los refuerzos. Tarde, muy tarde. Un convoy de Humvees del norte, enviados desde la base de Matamoros. Nos encontraron en estado de shock, cubiertos de sangre y ceniza, como fantasmas salidos del inframundo. Nos evacuaron en helicóptero. Nos hicieron firmar papeles, nos tomaron fotos, nos hicieron prometer que no hablaríamos. Y después, el silencio. En las noticias dijeron que fue una operación exitosa, que se desmanteló un narcolaboratorio de alto impacto y que se detuvo a 5 sospechosos. Falso. No hubo detenidos, no hubo tiroteo, solo un matadero diseñado para matarnos. Ni siquiera recuperaron todos los cuerpos. A mí me dieron licencia médica y una carta de recomendación para una medalla que nunca llegó. Me dijeron que había sido un héroe, pero no me siento así. Me siento estúpido, porque caímos en una trampa tan burda como cruel. La guerra contra el narco no tiene héroes, tiene sobrevivientes. Hoy camino con una prótesis y tomo pastillas para dormir. Mi hija me pregunta por qué ya no salgo al patio. Le digo que tengo frío, aunque afuera haya 30 grados. Y cuando me pregunta por la guerra, le digo que no hubo ninguna. Solo una noche que se alargó para siempre, una noche en la que todo estaba planeado, menos nuestra salvación. Mi nombre es Samuel. Durante los últimos 3 años fui parte del 43 Batallón de Infantería, con base en Tierra Caliente, Guerrero. Nunca soñé con ser militar, pero después de que asesinaran a mi hermano menor en un ajuste de cuentas en Zihuatanejo, no quise seguir viviendo como víctima. Me enlisté buscando justicia, o eso me decía a mí mismo. Nos enviaron a una misión en las faldas de la Sierra Madre del Sur, en un punto entre Coyuca de Catalán y Tlacotepec.
El objetivo era neutralizar un campamento del grupo criminal que controlaba la región. Nada nuevo. Ya sabíamos cómo funcionaba. Llegábamos antes del amanecer, rodeábamos el perímetro y esperábamos la orden de entrar. Limpio. Cirugía militar. Pero esta vez todo salió mal. Nos habíamos desplegado desde las 3 de la madrugada. Éramos 16 elementos, repartidos en 2 Humvees y una Cheyenne blindada. Yo iba en el primer vehículo, justo al lado de mi capitán, Olmos, un tipo duro, moreno, con voz de trueno. Nadie cuestionaba a Olmos. Si él hablaba, obedecías. Punto. Antes de salir, nos dieron coordenadas precisas. El punto exacto del campamento narco, con imágenes térmicas satelitales. Todo parecía medido al milímetro. Pero desde el principio algo no me cuadraba. Había demasiados detalles. Era como si alguien nos hubiera hecho la tarea. ¿Quién nos pasó esta información?, pregunté, mientras revisaba mi fusil FX-05. La DEA, dijo Olmos sin mirarme, ajustando su chaleco antibalas. Vi a Sedena. Eso debía tranquilizarme, pero solo me inquietó más. Nos movimos en silencio por una brecha polvosa. El aire era seco, lleno de esa tierra roja que se te pega en las botas y en los dientes. Cuando llegamos al punto de observación, ya comenzaba a clarear. Nos posicionamos en línea de ataque. Teníamos superioridad. Ellos no sabían que íbamos. Eso creíamos. A las 5:47 recibimos la orden. Proceder. Asegurar perímetro. Prioridad. Captura de objetivos vivos. Nunca vi venir el primer impacto. La explosión vino desde la maleza, no del campamento. Una trampa. El Humvee que iba al frente saltó por los aires como un juguete. Los cuerpos de los soldados salieron volando entre lodo y fuego. La radio se llenó de gritos, estática y disparos. ¡Nos emboscaron! Repito, ¡nos emboscaron! ¡Cambio de táctica! ¡Fuego libre!, gritó Olmos mientras jalaba su rifle y se tiraba al suelo. Yo estaba paralizado, no por miedo, sino por la certeza de que algo no encajaba. No fue casual. Nos estaban esperando, y no en el campamento, sino en la entrada misma. Nos disparaban desde 3 flancos. Había hombres con AK-47 en las lomas, francotiradores en los árboles, y lo peor, sabían exactamente por dónde entraríamos, dónde nos detendríamos y cómo íbamos a avanzar. En menos de 10 minutos ya teníamos 6 muertos, los demás heridos, dispersos, buscando dónde cubrirse. Intenté llegar a la Cheyenne, pero un estallido me tumbó de lado. Sangre. No era mía, era de Vargas, el artillero. Le volaron el rostro con un calibre 50. Fue ahí cuando escuché un murmullo en la radio de Olmos. No hablaban en código militar. Era algo más sucio, más crudo. Aquí el coyote. Ya están cayendo. Terminamos y pasamos por el encargo. El capitán no se inmutó. Lo vi, lo juro. Su rostro permaneció impasible mientras en la radio daban instrucciones. No hizo nada por apagarla. No reaccionó como si fuera una señal enemiga. Number. Solo se mantuvo agachado, como si todo estuviera dentro de lo previsto. Lo comprendí demasiado tarde. Uno de los nuestros había vendido la ubicación. La masacre duró poco más de 30 minutos. Cuando llegaron los refuerzos del 50 Batallón desde Petatlán, ya era tarde. De los 16, quedábamos 5, 3 heridos, 2 en shock. Olmos, ileso. Nadie habló de traición. Nadie preguntó por qué las coordenadas estaban equivocadas o cómo supieron exactamente nuestros puntos de entrada. Nos hicieron declarar en el cuartel de Chilpancingo. Todo fue por sorpresa, dijeron. Inteligencia falló. Hubo una filtración en la DEA. Nos dieron un mes de licencia médica y nos mandaron callar. Ni funerales militares, nada. Ni siquiera una nota en la prensa. Yo no pude quedarme callado. Fui a ver a la esposa de Carrillo, uno de los caídos. Le llevé su placa y le dije la verdad, que lo emboscaron como a un perro, que alguien de los nuestros lo vendió, que el ejército lo iba a enterrar como si fuera una estadística más. Ella solo lloró. No me creyó. ¿Cómo creerlo? El ejército no traiciona. Eso pensaba ella.
Eso pensábamos todos. Pero yo vi el radio, escuché la voz, reconocí el apodo, el Coyote. Después supe quién era. Era alias de un ex sicario del cártel de los Ardillos, hoy presuntamente desaparecido. El detalle es que según el organigrama que filtraron hace unos meses en un operativo en Cuernavaca, el Coyote era informante y estaba protegido. Y ahí fue cuando lo confirmé. Olmos no era solo un capitán, era un eslabón, un punto de conexión entre el uniforme y la plaza. El traidor no fue un infiltrado cualquiera, fue el líder del operativo. No denuncié. ¿Cómo? ¿A quién? Si el sistema entero está diseñado para tragar a quien hable. Pero tampoco me quedé quieto. Una noche, hace apenas 2 semanas, salí de la base con el expediente de la operación guardado en una USB. Tenía la fecha, la hora, los movimientos del convoy y, lo más importante, el audio de la radio. Lo que escuché en vivo, grabado. Con eso bastaba. Pensé ir a los medios, a una ONG, incluso pensé entregarlo a los gringos. Pero no, lo subí a una cuenta anónima, un canal de Telegram con apenas 40 seguidores. Pero uno de esos 40 filtró la información. Y ahora, Olmos está en reposición de funciones administrativas. Lo reubicaron, no lo arrestaron, no lo interrogaron, solo lo cambiaron de batallón. Y mientras tanto, nosotros seguimos enterrando a los nuestros. A veces me despierto pensando que todavía estoy ahí, entre lodo y balas, con el rostro de Vargas desfigurado frente a mí y el maldito radio repitiendo las coordenadas. Lo que más duele no fue el fuego enemigo, fue el fuego amigo, el que viene de tu lado, el que te clava el cuchillo por la espalda mientras marchas. Sigo en activo, pero ya no obedezco, no confío en nadie. Y cada vez que me dan una nueva misión, me pregunto si esta será la última, si esta vez el traidor seré yo. Pero todavía no, todavía no. Me llamo Teniente Raúl Ortega Sánchez y fui el único sobreviviente de la Operación Cauterio. Nunca he contado esto fuera del informe oficial que redacté con manos temblorosas, sabiendo que nadie lo iba a leer o que si lo hacían, lo iban a enterrar junto con el resto de los cuerpos. Corría el año 2023, cuando el país ya se había acostumbrado al zumbido de los helicópteros, a los convoyes en caravana atravesando caminos polvorientos, a los retenes malditos y las casas convertidas en fortalezas de muerte. El narco ya no era una sombra, era una estructura, una autoridad. No había día que no nos llegaran órdenes de recuperar territorio, como si lo que enfrentábamos fueran células dispersas y no un ejército clandestino con mejor armamento que el nuestro. Nos asignaron un objetivo en el norte del estado de Zacatecas, cerca de la frontera con Durango. La región estaba controlada por una célula del Cártel del Noreste que llevaba semanas derribando torres de comunicación, ejecutando informantes y emboscando a los convoyes de la Guardia Nacional. Inteligencia detectó transmisiones saliendo de un rancho al sur de Río Grande que supuestamente estaba abandonado desde hacía años. Le llamaban el Ojo de Agua, y su posición lo convertía en un punto estratégico para coordinar operaciones. Nuestro objetivo era simple: entrar, asegurar el terreno, capturar o neutralizar a los hostiles e instalar un puesto de control. Nos enviaron con refuerzos: 2 camiones blindados, DN-11, un Humvee y 17 elementos a mi mando, todos de confianza, gente que conocía, que había estado conmigo en otros operativos en Veracruz, en Sinaloa, incluso en la Sierra de Guerrero. Estábamos entrenados para esto, pero lo que encontramos allí, eso no se entrena. Salimos de madrugada desde la base en Fresnillo, por caminos secundarios, con la radio en silencio y las luces apagadas. Llegamos al perímetro del rancho pasadas las 5 de la mañana. El sol apenas comenzaba a pintar de gris la línea del horizonte y el frío calaba en los huesos. Detuvimos los vehículos a 500 metros del objetivo y procedimos a pie. En formación táctica, avanzamos por la línea de magueyes que rodeaba la entrada principal. Todo estaba demasiado callado.
No había perros, ni gallinas, ni una sola señal de que alguien viviera allí. Solo la estructura del rancho, una casa principal de 2 plantas, un granero desvencijado y 3 torres metálicas para radios de largo alcance. Todo parecía abandonado, pero lo que inquietaba no era la falta de movimiento, era el aire, ese silencio espeso, antinatural, como si el lugar hubiera sido clausurado por la muerte misma. Al rodear el granero, encontramos el primer cuerpo. Era un soldado. Uniforme completo de la Sedena, botas limpias, fusil colgado al pecho. Lo habían colgado con alambre de púas desde una de las vigas del tejado, con los brazos extendidos en cruz, como si fuera un maldito espantapájaros. Tenía los ojos abiertos, secos, la boca llena de tierra. La radio que llevaba en el cinturón seguía encendida. Unidad en posición, silencio radial confirmado. Decía una voz metálica, como si repitiera una grabación en bucle. Sentí el estómago darme vueltas. Revisamos el cuerpo. No presentaba signos de tortura visibles, pero estaba frío. Llevaba muerto por lo menos 12 horas. El problema era que nadie nos había reportado unidades destacadas en esta zona. Ese soldado no existía en el plan. Avanzamos con cautela hacia la casa principal. El portón estaba abierto, oxidado, colgando de una bisagra. Al cruzar el umbral, el olor cambió. Era una mezcla nauseabunda de descomposición y metal quemado. En el patio central encontramos otros 4 cuerpos colgados, todos soldados, todos en la misma posición de espantapájaros, con radios en sus cinturones. Cada radio repetía el mismo mensaje, una y otra vez. Unidad en posición, silencio radial confirmado. Uno de los soldados que venía conmigo, el cabo Maldonado, vomitó en seco y cayó de rodillas. No lo culpé. Yo mismo sentía las piernas entumecidas. A esas alturas ya sabíamos que algo andaba mal. No era una emboscada, no era una confrontación directa, era algo peor, un mensaje, una advertencia. Entramos a la casa. El primer piso estaba vacío, solo muebles cubiertos de sábanas y huellas frescas de botas. En el segundo piso encontramos una habitación cerrada con candado. La derribamos y encontramos un cuarto de operaciones improvisado. Una mesa con mapas, coordenadas, radios de onda corta, laptops apagadas y documentos con nombres en clave. Había una cámara de video conectada a un dron. Revisamos la tarjeta de memoria. El sargento Martínez la insertó en su tableta táctica. Los videos mostraban grabaciones térmicas desde el aire. Eran patrullas militares, nuestras patrullas. Mostraban los movimientos de unidades completas desplazándose por caminos rurales, grabadas desde una distancia segura. Eso significaba que nos habían estado vigilando por semanas, que sabían cómo nos movíamos, qué rutas usábamos, qué tácticas empleábamos y que estaban listos. «Teniente, mire esto», dijo Martínez. El último video era una toma nocturna desde el interior del mismo rancho. Mostraba a un grupo de soldados siendo formados en fila frente a la casa. 5 hombres. Uno a uno eran ejecutados con tiros a la cabeza. Luego, los cuerpos eran colgados con precisión quirúrgica y un hombre de rostro cubierto conectaba las radios y activaba el mensaje de bucle. Nos estaban mostrando cómo habían hecho todo. Lo habían grabado, con calma, sin prisa. Fue entonces cuando lo entendimos. No era una base de operaciones, era un altar. Decidí evacuar. No íbamos a pasar la noche en ese lugar. Ordené que desmontaran los equipos de comunicación y que recuperaran los cuerpos colgados. Pero cuando nos acercamos a bajarlos, notamos algo. No tenían placas. Ninguno de los 5 tenía identificación visible. Las insignias habían sido arrancadas, los nombres rasgados, las placas desaparecidas. No existían, eran fantasmas, sacrificados, anónimos. Los bajamos como pudimos y los metimos en bolsas. Cuando regresamos a los vehículos, nos dimos cuenta de que algo faltaba. El Humvee que habíamos dejado en la entrada ya no estaba. Solo quedaban las marcas de las llantas.
Nos movimos con rapidez. Era imposible que lo hubieran robado sin que lo notáramos. Nadie había escuchado el motor, ni el crujir de la grava. Pero no estaba. A esa hora ya no sabíamos si nos estaban cazando o si habíamos caído en una especie de trampa ritual. No alcanzamos a llegar a la carretera. A menos de 200 metros del rancho, uno de los camiones explotó. Una mina enterrada bajo tierra, conectada por control remoto. La onda expansiva me lanzó por el aire. Cuando abrí los ojos, el cielo era rojo. El convoy estaba en llamas. Los gritos venían de todas partes. Disparos, órdenes confusas, fuego cruzado desde la maleza. No veíamos al enemigo, solo sombras, siluetas entre los mezquites. Disparaban y se desvanecían. Perdimos a 8 hombres en menos de 3 minutos. No respondían por radio. Las frecuencias estaban saturadas por el mismo mensaje de siempre. Unidad en posición, silencio radial confirmado. Intenté cambiar de canal. Nada. Interferencia total. Como si las radios ya no nos pertenecieran. Grité, disparé, lloré. Corrí hasta el cuerpo de uno de los soldados que había bajado del camión y lo intenté arrastrar. Tenía el cráneo partido y los ojos abiertos. Otro espantapájaros sin alambre. Los sobrevivientes nos replegamos a una zanja y mantuvimos posición durante casi media hora, sin saber si íbamos a lograr salir. Pedí apoyo aéreo por la radio de respaldo, pero la señal no pasaba. Los drones no respondían. La tecnología estaba muerta. Al final, fuimos rescatados por un helicóptero que ya venía en ruta a otra operación. Nos encontraron por casualidad, heridos, cubiertos de tierra, sangre y ceniza. De los 17, solo regresamos 5, y solo 2 sin heridas graves. Al día siguiente, cuando mandaron un segundo equipo al rancho, ya no quedaba nada. Ni cuerpos, ni radios, ni torre, ni siquiera rastro de que hubiéramos estado ahí. Solo una cruz hecha con ramas, clavada en el centro del terreno, y un transmisor de radio viejo pegado a una batería de auto que repetía en voz baja: unidad en posición, silencio radial confirmado. Desde entonces, el Ojo de Agua no figura en los mapas tácticos. Nadie quiere volver ahí. Se ha convertido en un lugar prohibido, en un rumor entre soldados, en una advertencia. Y yo, teniente Raúl Ortega, sigo repitiéndome cada noche que sobreviví. Pero no porque fuéramos mejores. Sobreviví porque ellos así lo quisieron. Y aún tengo pesadillas con esos radios, con esos cuerpos colgados en cruz, con ese maldito mensaje que a veces todavía escucho en la frecuencia. Me llamo Aldo Navarro. Fui soldado durante casi 5 años en el norte de México, asignado a una base ubicada en un cerro entre Sabinas y Monclova, en Coahuila. No daré el nombre del cuartel. Si has pasado por ahí, seguro lo has visto. Cercas altas, pintura deslavada por el sol y un portón de lámina verde que chirría cuando lo abren. Lo que te voy a contar no es una historia de guerra, es algo más feo. Es la historia de lo que hicimos cuando la guerra se volvió rutina, cuando los días se hicieron largos y el olor de los desaparecidos empezó a pegarse en la ropa. Nadie nos preparó para eso. En el año 2018, los decomisos estaban a la orden del día. Cada semana caían camionetas repletas de droga, armas y a veces cuerpos, unos vivos y otros no tanto. Casi siempre eran enfrentamientos rápidos, emboscadas o patrullajes que acababan con al menos un levantado en la parte trasera del camión. El problema no era detenerlos, era decidir qué hacer con ellos. A veces eran sicarios jóvenes, con la mirada todavía de niño. A veces eran tipos curtidos, tatuados hasta los párpados. Todos hablaban con el mismo tono, desafiantes al principio, callados después. Casi ninguno llegaba a la cárcel, muchos ni siquiera al Ministerio Público. A los que sí llegaban, los metíamos en una de las celdas pequeñas del cuartel. Teníamos 3, con barrotes soldados a mano y colchonetas roídas. No había cámaras. El comandante decía que eso complicaba los reportes. Lo que pasa en el cuartel, muere en el cuartel, repetía.
Era un hombre viejo, de voz ronca y barriga dura, como si hubiera tragado piedras. La costumbre empezó una noche de guardia. Era martes, siempre eran los martes. Esa vez teníamos a 4 detenidos, 2 sicarios del cártel del noreste, uno de una célula del Golfo y otro que juraba no ser nadie, solo un ayudante que había tenido mala suerte. Se la pasaba llorando, tenía los zapatos llenos de sangre seca. Esa noche alguien propuso jugar baraja. «Chingue su madre, hay que hacer que los perros valgan de algo», dijo el sargento Díaz, un tamaulipeco flaco con cara de caimán. Sacaron una mesa de plástico, una lámpara de gas y una baraja española. Usaban la celda del medio como sala de juegos. Metían a los detenidos en turnos. Si te portabas bien, te dejaban sentarte. Si no, te amarraban a la cama de metal mientras los demás apostaban tus pertenencias: cinturones, relojes, celulares, cadenas de oro, gorras. El juego era sencillo. Cada uno recibía 3 cartas. Si ganabas, podías elegir una prenda del muertario, como le decían al cuarto donde guardaban las pertenencias de los desaparecidos. Si perdías, tenías que dar algo tuyo o elegir a quién interrogar esa noche. Así fue como empezó, como un juego. Pero con los días se fue poniendo más raro, más podrido. Un día, uno de los detenidos ganó la partida. No sé cómo se lo permitieron, pero el comandante se lo tomó con humor. «Déjenlo ganar, a ver qué escoge el culero». El tipo, con las manos esposadas, pidió un anillo. Era de plata gruesa, con una calavera en el centro. Decía que era de su hermano. Uno de los soldados juraba que lo había sacado del dedo de un cadáver al que encontraron enterrado a medio metro de profundidad, en un rancho de Zaragoza. El comandante no dijo nada, solo se rió y le dijo: «A ver cuánto te dura». Esa noche, el detenido se colgó del tubo de la regadera usando su propia playera. Tuvieron que cortarlo con una navaja. Cuando lo bajaron, el anillo ya no estaba. Poco a poco, los martes se volvieron sagrados. No importaba si había rondines o si llovía. A las 9 de la noche se encendía la lámpara, se sacaban las cartas y los detenidos que todavía servían se sentaban en la mesa, flanqueados por soldados con fusiles cargados. Yo al principio no quería jugar, me parecía una bajeza, pero era eso, o quedarme en el calor del dormitorio, oyendo las historias que contaban los que sí jugaban. La curiosidad me ganó una noche que capturamos a un halcón que se orinó en los pantalones cuando lo subimos a la camioneta. Lo pusieron en la celda como a todos, y esa noche lo hicieron jugar. Era escuálido, con el rostro lleno de granos y los labios partidos. Le tocó perder. El comandante le pidió que hablara. «Dinos dónde tiraron a los últimos 3», le dijo. El muchacho temblaba. Decía que no sabía. Le dieron un vaso de agua con hielo y lo dejaron en la celda. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, el chico amaneció muerto. Tenía espuma seca en los labios. Nadie preguntó nada. A partir de entonces, los juegos comenzaron a incluir cosas más grandes: mochilas repletas de ropa, radios de comunicación, libretas con claves, hasta celulares desbloqueados. Todo lo que encontrábamos en los decomisos pasaba por la mesa. Pero lo más enfermo fue cuando el comandante dijo: «Ahora vamos a meter cosas de los desaparecidos». El muertario se llenó. Cada vez que aparecía una fosa, algún soldado era enviado a recolectar los objetos que aún estuvieran en buen estado: relojes, anillos, cadenas, zapatos si no estaban tan dañados, playeras, llaveros. Uno encontró una cartera con una foto de una familia y la metió en una bolsa de plástico. «Este será el premio gordo», dijo. Desde entonces, cada martes, alguien ganaba la foto y la ponía sobre su litera. Nadie decía nada. Yo lo hice una vez, y esa noche soñé que la mujer de la foto me hablaba. No recuerdo qué me decía, pero amanecí con la cara húmeda, como si alguien me hubiera llorado encima. Después de eso dejé de jugar. Le dije al comandante que prefería hacer guardia en la torre. Me mandaban café frío y pan viejo, pero no me importaba. Desde arriba veía las luces del cuarto encendidas y las siluetas moviéndose como sombras bajo la lona. Una noche escuché una discusión.
Uno de los soldados, apellido Macías, estaba borracho. Le gritaba al comandante que ya no quería jugar. Decía que los detenidos estaban hablando entre ellos en la madrugada, que los oía reírse cuando todos dormían. No puede ser, decía, si uno ya no tiene lengua. El comandante le dio una cachetada que resonó en el patio. Esa noche, Macías no volvió a hablar. Se lo llevaron al Instituto Mexicano del Seguro Social por un ataque de nervios. Nunca regresó. Lo peor vino el día que trajeron a un sacerdote. Lo encontraron viajando en una camioneta Hilux, junto a 2 personas encobijadas. El tipo iba vestido de civil, pero traía una cruz al cuello y una Biblia en la guantera. Dijo que era capellán, que iba a darle los santos óleos a los cuerpos, que lo habían obligado. Lo metieron al cuarto de castigo. No dijeron nada en la bitácora. Esa noche, los jugadores decidieron incluirlo en la partida. Yo no bajé, pero desde la torre vi el momento exacto en que lo sentaron a la mesa. Le quitaron las esposas, le dieron una cerveza. El comandante se la sirvió en un vaso rojo. El sacerdote perdió en la tercera ronda. Le pidieron que dijera un nombre. El comandante quería saber qué políticos se reunían con el cártel en Saltillo. El sacerdote solo dijo, no puedo. Al día siguiente, la celda estaba vacía. En la mesa de plástico, alguien dejó su Biblia abierta. Un soldado jura que la página tenía un pasaje subrayado en sangre. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8, 36. Nadie más volvió a mencionar su nombre. Pero desde entonces, cada vez que se hacía la mesa, alguien dejaba una silla vacía y ponían un vaso rojo al centro. A mí me dieron la baja en abril de 2020. El cuartel sigue ahí. Todavía lo veo cuando paso por la carretera rumbo a mi trabajo nuevo en una empresa de vigilancia. Cada vez que lo veo, me tiemblan las manos, porque sé que la mesa sigue armándose cada martes, que los soldados nuevos ya aprendieron el juego, que los detenidos siguen apostando sus pertenencias, esperando ganar tiempo o clemencia, y porque yo sé lo que nadie más sabe. La Biblia todavía está ahí, y en la página marcada con sangre, ahora hay 5 nombres escritos a mano. El mío es el último.